El romanticismo es mucho más que un movimiento literario o artístico. Supuso una nueva manera de entender el mundo en el momento en que en toda Europa la revolución política liberal y la revolución industrial hacen desaparecer el antiguo régimen. Crecimiento demográfico y expansión económica, anhelos reformistas, individualismo, movimientos nacionalistas caracterizan a la primera mitad del siglo XIX, la época romántica. De ver el mundo como algo estático y ordenado, inteligible por la razón, se pasa a concebir como una realidad en movimiento y misteriosa en la que hay que sumergirse para conocerla. La razón solo es considerada como una parte más de lo humano que ignora precisamente lo más individual y lo más verdadero, el sentimiento y la imaginación. El hombre universal, una idea del ser humano que trasciende las diferencias personales, sociales y nacionales, va a ser desplazado por el yo concreto, igual que la idea de una humanidad genérica lo será por la del pueblo. La concepción del arte y de la literatura cambiará radicalmente. Una obra artística ya no es, como hasta el siglo XVIII, un objeto hermoso, bien construido, sujeto a ciertas reglas, conseguido tras la paciente búsqueda de un lenguaje. Por el contrario, el arte es algo espiritual, algo que está más en quien crea que en el objeto creado. Las formas son siempre insuficientes para expresar todo cuanto el artista desea, y hay por ello una cierta desvalorización del lenguaje. Se renuncia a la perfección y se prefieren obras que parezcan fragmentos, que mezclen lo sublime y lo grotesco, que subviertan todas las reglas y los modelos hasta entonces vigentes. No hay otra realidad para el arte que el yo, y precisamente lo más privado, auténtico y escondido del yo, la imaginación, los sentimientos, lo inconsciente, el sueño. Inevitablemente el romanticismo creó un lenguaje propio, una manera de escribir o de pintar, y esta manera se hizo pronto tan convencional como la manera clásica. La sensibilidad romántica más profunda, que poetas como los alemanes Hölderlin o Novalis expresan con intensidad, se trivializa, se convierte en parte de una moda que se extiende por Europa y que, si no siempre alcanza logros artísticos notables, tiene gran importancia en la vida cotidiana, en la evolución de las costumbres, impregnadas paulatinamente de individualismo, de sentimentalismo y de gusto por el cambio. Los grandes temas literarios del romanticismo se pueden agrupar en 6 puntos que pueden sintetizar la concepción romántica del mundo. En primer lugar, el sentimiento de no plenitud. El rasgo central del hombre romántico podría ser esa conciencia desgraciada de la que hablaba Hegel. La angustia ante lo incompleto de la existencia humana es el mal de la época. La vida parece un problema insoluble. Su fugacidad y su inconsistencia son, como en el barroco, sus rasgos constitutivos. De ahí el significado de un tema tan frecuente como el de las ruinas, símbolo de la caducidad. De ahí también la obsesión por la muerte, coronamiento de la angustia vital del romántico. Naturalmente, estos temas tendrán una proyección distinta según el talante religioso del poeta y abarcarán desde la desesperación del ateo hasta el misticismo del creyente. En segundo lugar, está el desacuerdo con el mundo. Ese desacuerdo está en la base del romanticismo. El romántico es un eterno descontento. Sus ideales, el ansia de libertad, de felicidad, de infinito, no encuentran cauce en la realidad cotidiana. Las grandes ilusiones abocan en el desengaño.
Varias actitudes y temas surgen de ese desacuerdo con el mundo. En unos casos, la rebeldía política. El conspirador es uno de los grandes tipos románticos. En otros, la evasión, ya sea en el tiempo, volviendo al pasado, evocando la Edad Media, ya sea en el espacio, gusto por las lejanas tierras exóticas. Una forma extrema de evasión sería el suicidio, solución frecuente en la literatura, como en el Werther de Goethe, o en la vida, como el Arra, pero también cabrá el retiro ascético del mundo. La tercera actitud es la exaltación del yo. He aquí una de las raíces del espíritu romántico. Es otra cara del conflicto entre el individuo y la sociedad. El artista se siente superior al mundo que le rodea, es el genio, y se aísla orgullosamente. De ahí el sentimiento de soledad, con la que el romántico se complace unas veces y sufre otras. En cualquier caso, esa exaltación del yo supone un individualismo o un subjetivismo que son rasgos esenciales de la época. Esto explica la importancia que la intimidad del poeta adquiere en su temática, y con ello se relacionan el desprecio por la razón y el desbordamiento de los sentimientos y las pasiones. En cuarto lugar, podemos hablar de la libertad. Su exaltación es una prolongación del individualismo, a la vez que está en la base de la ideología romántica liberal. Al igual que el político rechaza las barreras económicas y sociales, el héroe romántico salta por encima de las normas de comportamiento, y el artista, a la vez que da libre curso a sus sentimientos, rechaza la tiranía de las reglas. Por eso dijo Víctor Hugo que el romanticismo era el liberalismo en literatura. Y en lo que se refiere a la estética, esto es incluso cierto en el caso de los románticos tradicionalistas. Como reverso de estas ansias de libertad, encontramos la obsesión por el destino, que refleja el frecuente sentimiento de frustración de aquel anhelo. En quinto lugar, hablaremos de la naturaleza. Se ha dicho que los románticos descubrieron el paisaje. Este punto es muy revelador de su sensibilidad. La naturaleza cobra especial importancia y adquiere un papel que antes no tuvo. Se adapta a los estados de ánimo del poeta o del personaje, mostrándose melancólica, tétrica o turbulenta, según los casos. A la angustia y la obsesión por la muerte responde el gusto por la noche o los paisajes sepulcrales. La soledad del romántico encuentra marco adecuado en yermos desolados, paisajes recónditos o jardines abandonados. En fin, resulta explicable la preferencia por una naturaleza en libertad, bosques intrincados, ásperas, sierras, etc. Finalmente, la historia y el pueblo. El interés por la historia y el desarrollo del nacionalismo son otras grandes preocupaciones de la época. En la historia buscan los románticos tradicionalistas los valores cuya pérdida lamentan. Los revolucionarios, en cambio, acuden a ella para encontrar las peculiaridades nacionales que hay que defender o liberar para construir el futuro. Unos y otros se interesan por lo popular, las tradiciones, las costumbres, los cantares, la lengua y todos aquellos rasgos culturales en que pueda cimentarse su concepción de la nacionalidad. Todos estos distintos rasgos de la concepción romántica de la vida y los temas que de ellos se derivan se encuentran íntimamente relacionados entre sí. El romanticismo, aun con sus contradicciones internas, se nos presenta ante todo como una sensibilidad y una visión del mundo que forman un bloque compacto y perfectamente definido. A esta concepción del mundo y a esta sensibilidad tan distintas de las de la etapa precedente, tenían que corresponder unas tendencias estéticas frontalmente opuestas a las del neoclasicismo.
Las formas armónicas, equilibradas, canónicamente perfectas que antes dominaron, no pueden corresponder al nuevo espíritu inquieto, desasosegado, tormentoso. La estética romántica, tanto en las artes plásticas como en la literatura, mostrará formas inquietas, dinámicas y hasta distorsionadas y gesticulantes. Es una estética basada en el dramatismo y en la intensidad, y no en el buen gusto y la elegante contención. La pasión por la libertad se extenderá a la creación artística. En franca rebeldía contra la preceptiva clásica, se rechazan los cánones y las reglas. Por eso, los románticos barrieron las fronteras antes nítidamente trazadas entre los géneros y subgéneros, los tonos y los estilos. En una misma obra podrán mezclarse la prosa y el verso, lo cómico y lo trágico, lo sublime y lo grotesco. Se dará cabida a temas antes proscritos por inelegantes o sórdidos. Liberarán los sentimientos refrenados antes y no se admiten los límites para la inspiración o la expresión. Los románticos proclamaron igualmente su libertad creadora, manteniendo su independencia y rechazando los modelos. En todo caso, vuelven los ojos a autores despreciados en la época anterior. Así, se ensalzan a los primitivos como Homero o Esquilo, o a los medievales, los cantares de gesta, los romances, y rehabilitan a los barrocos, Lope, Calderón. Entre los extranjeros, el fervor por los clásicos franceses es sustituido por la admiración hacia Dante o Shakespeare, entre otros. La historia del romanticismo literario español es muy significativa. A un primer romanticismo de orientación conservadora que ligaba el movimiento a la tradición española, a la Edad Media y al cristianismo, le sucede un romanticismo liberal que alcanza su mayor intensidad en 1833. En el 35 se estrena Don Álvaro o la fuerza del Sino, del duque de Rivas. Son los años de la producción poética de Larra y de Espronceda, que expresan en sus obras un liberalismo radical, una ardorosa crítica contra la sociedad y un sistema que traicionaba los valores de la libertad y el progreso, que decían defender mientras se entregaban al enriquecimiento, al mantenimiento a toda costa del orden y a una concepción tradicional de la moral. En 1837 se publican las poesías de Zorrilla y en el 40 se estrena Don Juan Tenorio. Ese mismo año aparecen las poesías de Espronceda. El teatro, la poesía lírica, el cuadro de costumbres, la leyenda y la novela histórica son los géneros predilectos de la nueva literatura. Los derechos de la pasión y el genio, la confesión íntima, el entusiasmo o el fracaso amoroso, la descripción de una naturaleza asociada a los sentimientos, el gusto por lo pintoresco, la evocación del pasado histórico, son todos algunos de sus principales aspectos temáticos, así como la mezcla de lo cómico y de lo trágico, la polimetría o el gusto por lo fragmentario lo son en el terreno formal. A mediados del siglo, algunos síntomas anuncian, sin embargo, un cambio en el gusto dominante. La publicación en el año 49 de La Gaviota, de Fernán Caballero, supone el comienzo de una literatura tímidamente realista, con su pretensión de mirar con objetividad y con mesura hacia la realidad exterior. Una abundante literatura satírica critica los tópicos románticos, ruinas, noche, suicidio, patetismo, locura. En 1854, el entonces joven Valera constata el fin del movimiento. Quedaba del romanticismo el gusto por lo concreto y característico y la valoración del sentimiento, pero este no pretenderá ya borrar el mundo, olvidar el presente, que será, con sus conflictos sociales y políticos, la materia prima de la nueva literatura realista.
1868, el año de la Revolución, señala el triunfo del realismo. En el 70 se publica La Fontana de Oro, de Pérez Galdós, y en la década que empieza aparecen las primeras novelas de Alarcón y de Pereda. A la rebelión contra el mundo, que en buena medida había significado el romanticismo, sigue así una aceptación reflexiva del mismo. Desde los años 50, la poesía lírica entra en un periodo que se ha llamado postromanticismo y que acaso inesperadamente proporciona a los dos mayores poetas del siglo, Bécquer y Rosalía de Castro, en el fondo los más auténticamente románticos. Sobrevive el romanticismo en diversas tendencias. Dos son las más significativas. Una tradicionalista, continuadora de Zorrilla, que se orienta hacia el pasado histórico, cultiva las leyendas y busca una musicalidad extremada en sus versos. Otra, una poesía más reflexiva, se centra en los temas de la duda y la desesperación y le debe mucho a Espronceda. Ramón de Campoamor es el iniciador de un nuevo rumbo que plantea teóricamente con mucha lucidez. Defiende Campoamor una poesía que plantee ideas más que sentimientos y un lenguaje cercano al lenguaje normal, en el que quepa lo prosaico y el humor, la brevedad y el ingenio. Él y Gaspar Núñez de Arce, preocupado igualmente por una poesía de contenidos con la pretensión de influir en la sociedad, son los poetas triunfadores de la época. Ambos, igual que Zorrilla, menospreciaron públicamente la poesía de Bécquer. La verdadera renovación lírica viene de otros lugares. Por una parte, de la balada, breve poema narrativo y lírico que Ruiz Aguilera intenta en español, y por otra, de la inspiración de Antonio de Trueba en el Libro de los Cantares, de 1852, o de Augusto Ferrán en La Soledad, del año 62, que parten de breves canciones populares, bien para adaptarlas, bien para imitarlas directamente. Una tercera influencia será la del poeta alemán Heinrich Heine, que desde 1857 es repetidamente traducido, encontrando en él similar inspiración popular y a la vez un sentimiento íntimo y dolorido. De este conjunto de influencias, que desde luego nada serían sin la personalidad individual del poeta, es de donde nace precisamente la poesía de Gustavo Adolfo Bécquer.